Ahora que tu marido ha muerto, haz tu duelo, haz las maletas y no vuelvas jamás, dijo mi nuera mientras cenábamos. Mi hijo simplemente sonrió y asintió con la cabeza. De todos modos, esta casa nunca fue realmente tuya. Me marché sin pronunciar una palabra. Al día siguiente fui al banco y... Gracias por estar aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi voz. El comedor se sentía extraño sin la presencia de Samuel. La mesa de caoba, que había sido testigo de incontables cenas familiares, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres seguíamos sentados alrededor de ella. Yo no dejaba de mirar la silla vacía que había sido suya, esperando verlo allí con su sonrisa apacible y esa forma serena que tenía de estar presente. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo, con quien compartí 32 años de vida. Una semana desde que estuve de pie frente a su tumba, sintiendo que la mitad de mi alma había sido arrancada. El dolor seguía pesando en mi pecho, volviendo cada respiración más difícil que la anterior. «Pásame las papas, Marta», dijo Romina con una voz tan afilada que podría haber cortado el silencio como vidrio. Mi nuera nunca me había hablado con calidez, pero esa noche había algo diferente, algo más helado aún. Extendí la mano hacia la fuente, notando cómo mis dedos aún temblaban. El funeral me había agotado más de lo que pensaba. A mis 71 años creía haberme preparado para ese momento, pero nadie puede prepararse para el vacío que deja la ausencia definitiva. Eduardo, mi hijo de 43 años, estaba sentado entre nosotras como un árbitro que ya había tomado partido. No me había mirado ni una sola vez en toda la noche. Toda su atención estaba volcada en su esposa desde hacía 15 años. Ese hijo que de pequeño se metía en mi cama cuando tenía pesadillas, ahora no era capaz ni de sostenerme la mirada. «Fue un servicio precioso, ¿no les pareció?», intenté decir, buscando suavizar el silencio incómodo. «A tu padre le hubiera gustado ver cuánta gente asistió». Romina dejó el tenedor en el plato con una precisión milimétrica. «¿Así? Bueno, en realidad eso es lo que tenemos que hablar contigo, Marta». Algo en su tono me hizo un nudo en el estómago. Miré de ella a Eduardo buscando algún atisbo de afecto, algo que demostrara la conexión que debería haber entre familiares que acaban de compartir una pérdida. Pero no encontré más que cálculo frío en los ojos de Romina y evasión vergonzosa en los de mi hijo. «¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romina se enderezó en la silla, adoptando esa postura suya tan típica al emitir ultimátums. La había visto muchas veces, normalmente cuando explicaba por qué Eduardo no podía visitarme tan seguido, o cuando decía que era momento de cambiar ciertas costumbres familiares para adaptarlas a su conveniencia. «Eduardo y yo hemos estado hablando». Comenzó con esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. «Ahora que Samuel ya no está, esta casa es demasiado para ti sola». Parpadeé confundida. «¿Demasiado? Llevo más de 30 años cuidando esta casa. Conozco cada tabla que cruje y cada grifo caprichoso. Y ese es exactamente el problema», continuó ella, dejando entrever su verdadera intención. «No te estás haciendo más joven, Marta. Y mantener una casa de este tamaño cuesta dinero. Eduardo y yo creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mudarse. Esta era mi casa. Samuel y yo habíamos construido aquí nuestra vida. Eduardo creció entre estas paredes. Por fin, él habló. Su voz era apenas un murmullo. «Mamá, Romina tiene razón. Solo el mantenimiento va a ser una carga enorme para ti». «No estoy inválida, Eduardo», le respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Y esta casa, tu padre y yo ahorramos durante años para poder comprarla. Cada rincón guarda un recuerdo». La expresión de Romina se endureció. «Los recuerdos no pagan las facturas, ni el agua, ni el impuesto inmobiliario. Sé práctica, Marta».
La miré, a esa mujer que llevaba 15 años empujándome lentamente fuera de la vida de mi hijo, la misma que convenció a Eduardo de que las cenas de domingo eran una carga y que las visitas navideñas debían repartirse entre familias, lo que siempre terminaba significando más tiempo con sus parientes. «¿Qué es lo que estás sugiriendo exactamente?», pregunté, aunque el hielo ya empezaba a formarse en mi interior. «Pensamos que podrías buscar alguna de esas comunidades para personas mayores», dijo ella con un tono que pretendía parecer considerado. «Lugares con actividades, gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar sola en esta casa grande y vacía». Miré a Eduardo, buscando desesperadamente alguna señal de desacuerdo, algo que me dijera que no estaba completamente sola. «¿De verdad crees que debo vender la casa donde creciste, donde tu padre y yo...?» «Tiene sentido, mamá», me interrumpió, sin alzar la vista. «Y, siendo honestos, Romina y yo podríamos aprovechar el espacio. Hemos estado pensando en agrandar la familia y esta casa tiene mucho potencial». El verdadero motivo se deslizó como una ola helada sobre mí. No solo querían que me fuera, querían mi casa. La casa que Samuel y yo habíamos restaurado con amor, cuarto por cuarto, durante 3 décadas. «Ahora que el suegro murió, vive tu duelo, haz las maletas y no vuelvas jamás». La voz de Romina se despojó de toda cortesía, mostrando su verdadero rostro sin la máscara social. Pronunció la palabra suegro, como si hablara de un mueble viejo que había que sacar de casa, como si Samuel hubiese sido poco más que un estorbo que, al fin, había desaparecido. Eduardo levantó la mirada entonces, y durante un breve instante creí ver en sus ojos algo parecido a la duda. Tal vez culpa, tal vez solo el reflejo de mi propia desesperación. Pero fue fugaz. Enseguida sonrió y asintió. «Tienes razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo estabas viviendo aquí». El suelo pareció ceder bajo mis pies. ¿Solo estaba viviendo aquí? 32 años de matrimonio, de vida compartida, de recuerdos construidos pared por pared, ¿eran ahora reducidos a un simple alquiler informal? Me quedé en silencio unos segundos. Sentí que el aire se volvía denso, como si cada palabra de mi hijo fuese una piedra más sobre mi pecho. Cuando al fin hablé, mi voz salió más firme de lo que esperaba, pero por dentro algo se quebraba. «Ya veo», dije con calma, aunque mis entrañas ardían. «Necesitaré algo de tiempo para organizarme». «2 semanas», me interrumpió Romina con una frialdad aterradora. «Eso debería ser más que suficiente para encontrar otro lugar y contratar a unos mudanceros». 2 semanas, ni 2 meses, ni un tiempo razonable para hacer duelo o despedirme del hogar donde envejecí con el hombre que amé. 2 semanas para desmontar una vida entera. Eduardo me miró por fin, directamente, y lo que vi fue aún peor que el rechazo. Indiferencia, completamente ajeno a mi dolor, como si me estuviera pidiendo que cambiara un florero de sitio. «Es lo mejor, mamá», dijo, casi convenciéndose a sí mismo. «Ya lo verás». Subí las escaleras con las piernas temblorosas, rumbo a la habitación que había compartido con Samuel durante más de 3 décadas. Cada paso era un esfuerzo, como si estuviera ascendiendo una montaña de recuerdos. La puerta aún olía a su colonia. Sus gafas de lectura seguían en la mesita de noche, tal como las dejó la noche anterior a su infarto. Me senté al borde de la cama y miré mi reflejo en el espejo del armario. La mujer que me devolvió la mirada parecía tener 10 años más. Su cabello plateado lucía apagado, y los ojos, una vez brillantes, estaban nublados por la traición y el desconcierto. En 2 semanas debía abandonar esa habitación, empacar los restos de una vida construida con esfuerzo y amor, y entregársela a un hijo que acababa de decirme que jamás había sido mía. Pero en medio de esa oscuridad que me envolvía como un manto, algo comenzó a despertar. Algo pequeño, duro, férreo. Una determinación silenciosa. Samuel siempre se había encargado de nuestras finanzas, pero él
tan meticuloso, me enseñó a ser detallista, a prestar atención, y en ese momento supe que tenía que actuar. Al día siguiente fui al banco. No como una viuda frágil, sino como una mujer que había decidido recuperar el control de su destino. Me senté frente a Helen, la directora de la sucursal, una mujer de modales suaves y mirada atenta que me recibió con la simpatía reservada para quienes acaban de sufrir una gran pérdida. Señora Herrera, lamento mucho lo de Samuel. Siempre fue un caballero. Me preguntaba por mis nietos cada vez que venía. Gracias, Helen. Él también le tenía mucho cariño, dije mientras tomaba asiento con el bolso firmemente apretado entre mis manos. Necesito entender mi situación financiera. Samuel manejaba todo, y la verdad, me siento bastante perdida. La expresión de Helen se suavizó aún más mientras tecleaba en su ordenador. Al cabo de unos segundos, sus cejas se alzaron ligeramente. Vaya, murmuró. ¿Pasa algo?, pregunté, el corazón acelerado. No exactamente, es solo que hay muchas más cuentas de las que imaginaba. Comenzó por la cuenta corriente compartida, desde donde solíamos pagar los gastos del hogar. El saldo era modesto, pero suficiente para cubrir varios meses de gastos si era cuidadosa. Me sentí aliviada. Al menos no estaba en la ruina. Luego me mostró una cuenta de ahorros conjunta. Esa tenía un monto considerable, suficiente para vivir sin preocupaciones durante varios años. Samuel era muy ordenado, comenté, notando cómo mi espalda se enderezaba por primera vez en días. Eso sin duda, respondió Helen, aún mirando la pantalla con cierto asombro. Pero hay más. Varias cuentas adicionales. Algunas están solo a su nombre, señora Herrera. ¿A mi nombre?, pregunté sin comprender. Eso no puede ser. Samuel manejaba todo. Helen tecleó con rapidez. Según los registros, hay 4 cuentas adicionales. 2 depósitos a plazo fijo, una cuenta de inversión y, esto es interesante, una cuenta fiduciaria establecida hace 5 años. Sentí que todo giraba a mi alrededor. No entendía nada. Samuel nunca mencionó estas cuentas. ¿Por qué habría de esconderme algo así? ¿Podría contarme más sobre esas cuentas? Helen imprimió varios documentos y me los fue entregando uno a uno. Las cifras eran impactantes, montos que no se explicaban como simples ahorros por si acaso. Entonces me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Su esposo expresó alguna vez preocupación por temas familiares? A veces los clientes crean cuentas separadas para proteger a su pareja en caso de disputas o presiones externas. Me quedé muda. ¿Protegerme? ¿De quién? Pero en ese instante, muchas piezas comenzaron a encajar. Las preguntas de Samuel sobre los gastos de Romina, su silencio cuando Eduardo mencionaba sus deudas, su negativa a que nuestro hijo lo acompañara al banco incluso cuando él insistía. ¿Puede mostrarme todos los detalles?, pedí con la voz baja. Helen imprimió más documentos. Los depósitos se repetían con regularidad, algunos pequeños, apenas $50, otros más generosos, pero todos constantes, una estructura de protección meticulosa. Samuel no solo estaba manejando las finanzas, estaba construyendo un muro invisible a mi alrededor, un refugio. Y mientras Eduardo y Romina medían mi cocina con una cinta métrica, creyéndose dueños de mi futuro, yo tenía algo que ellos desconocían por completo: seguridad, apoyo y ahora, poder. Hay algo más, dijo Helen con cautela como si se adentrara en terreno delicado. La cuenta fiduciaria que mencioné ha estado recibiendo transferencias regulares desde una cuenta empresarial. La cuenta de la constructora Herrera, según nuestros registros, ha estado activa durante los últimos 5 años. Sentí que el aire me faltaba. ¿La constructora? Samuel vendió ese negocio cuando se jubiló. Mi hijo me dijo que el dinero apenas alcanzó para pagar las deudas. Helen volvió a consultar la pantalla, ahora más concentrada que antes. Según el sistema, la cuenta empresarial sigue activa. Se han realizado depósitos frecuentes y luego esos fondos han sido transferidos a su cuenta fiduciaria. Señora Herrera, creo que debería hablar con el contador de la empresa,
Hay más en su situación financiera de lo que usted misma sabe. Salí del banco aturdida, con el bolso repleto de extractos y documentos que apenas comenzaba a comprender. No fui directamente a casa. Me detuve en una cafetería pequeña y me quedé dentro del coche, leyendo una y otra vez los papeles que Helen me había entregado. Los números no mentían. Samuel había estado protegiéndome sin que yo lo supiera. Cada cuenta, cada inversión, cada transferencia estaba diseñada para garantizar que, pasara lo que pasara, yo nunca quedara a merced de nadie. Mientras repasaba los extractos de la cuenta fiduciaria, noté un patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de Eduardo, siempre cantidades mayores después de que él pedía pequeños préstamos o cuando Romina insinuaba problemas financieros. Samuel sí les había prestado dinero, pero también se aseguraba de guardar una cantidad igual o mayor para mí, como si ya intuyera que algún día necesitaría estar sola y protegida. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. «Mamá, Romina ya encontró un agente inmobiliario para listar la casa. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estén avanzando con la mudanza». Me quedé mirando el mensaje durante un largo minuto. Luego miré los extractos. Romina y Eduardo creían tener todo bajo control. Estaban tan seguros de que podían disponer de mí y de mis cosas como si fueran suyas. Pero no sabían que el terreno sobre el que habían construido su ambicioso castillo estaba a punto de desmoronarse bajo sus pies. A la mañana siguiente llamé a la contadora. La oficina de la firma Moreno y Asociados se encontraba en un centro comercial modesto, entre una tintorería y un despacho de impuestos. Jamás había estado allí. Samuel siempre se encargó personalmente de todos los trámites empresariales, diciéndome que era pura burocracia que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que no solo me evitaba el aburrimiento, me protegía. La contadora, Laura Moreno, era una mujer de mi edad, con el cabello gris recogido en un moño práctico y unos ojos cálidos detrás de unas gafas delgadas. Me recibió con cordialidad, pero con una cautela evidente. «Señora Herrera», dijo, indicándome una silla. «Antes que nada, permítame darle el pésame. Samuel era un hombre honesto y trabajador. Vamos a extrañarlo mucho». «Gracias. Ojalá hubiera conocido mejor esa faceta suya», respondí mientras me acomodaba en la silla con los documentos del banco en mi bolso. «He venido porque necesito entender mi situación. El banco me habló de ingresos empresariales que desconocía». Las cejas de Laura se alzaron levemente. «¿No estaba enterada? ¡Qué extraño! Su esposo hablaba con frecuencia de usted. Yo asumía que...» Se detuvo, repensando sus palabras. «Por favor, Laura. Necesito entender lo que está pasando». «Muy bien», dijo, y giró su monitor hacia ella mientras tecleaba. «Hace 5 años, Samuel no vendió la empresa. La reestructuró. Traspasó los activos a un fideicomiso. El fideicomiso Herrera Construcciones. Usted figura como beneficiaria principal». Sentí que el suelo se me movía. «¿Soy la propietaria de la constructora?» «Técnicamente, el fideicomiso es el propietario, pero usted es la beneficiaria, lo que significa que todos los ingresos le corresponden. Y, señora Herrera, el negocio ha sido bastante próspero». Laura imprimió varios documentos y me los entregó. Eran estados financieros de los últimos 5 años. Los montos eran sólidos, las ganancias constantes. Nada de deudas, nada de pérdidas. Un negocio estable y rentable. «Pero Samuel se había retirado», musité incrédula. «Se retiró de las operaciones diarias, sí, pero seguía al mando de las decisiones estratégicas. Quien gestionaba el día a día era Tomás Beltrán. ¿Lo conoce?» Asentí. Tomás había trabajado con Samuel desde joven. Lo vimos crecer en la empresa, empezar como aprendiz y llegar a ser capataz. Estuvo en el funeral, uno de los pocos que parecía genuinamente devastado. Tomás ha sido esencial en los últimos años.
Samuel organizó todo para que recibiera un porcentaje de las ganancias como bono. Eso lo mantuvo motivado y leal, y ha funcionado muy bien. Me quedé en silencio. Por dentro, mi mundo entero se estaba reescribiendo. Samuel no solo me había dejado un hogar, me había dejado un imperio silencioso. Y nadie, ni siquiera Eduardo, lo sabía. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté apenas con un hilo de voz. Laura dudó y luego habló con cautela. No es mi lugar, pero Samuel me dijo que estaba preocupado, que su hijo tenía problemas económicos y su esposa era ambiciosa. Temía que si la familia conocía estos ingresos, podrían presionarlo para compartirlos, poniendo en riesgo su futuro, el suyo. Todo encajaba. Cada vez que Eduardo pedía dinero, cada vez que Romina decía que nosotros parecíamos vivir tan bien, Samuel estaba calculando cómo ayudar sin dejarme desprotegida. Estaba protegiéndome, dije, sintiendo la revelación como una caricia profunda. Protegiéndolos a ambos, en realidad, respondió Laura. Los préstamos a su hijo fueron muchos, pero salieron de la cuenta operativa de la empresa, no de sus activos personales, y estaban documentados. Sacó otro expediente. Estos son los contratos de préstamo, cada uno firmado por Samuel y Eduardo, formalizados como transacciones comerciales con intereses y plazos de pago. Abrí el archivo con manos temblorosas, página tras página, firmadas, montos altísimos, decenas de miles de dólares, préstamos para proyectos, negocios, oportunidades que seguramente nunca prosperaron. ¿Eduardo ha estado pagando algo?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. La deuda total, incluyendo intereses, ronda los $87,000, y hay varios pagos atrasados. No ha cumplido con casi ninguno de los plazos. Sentí un escalofrío. Eduardo le debía a la empresa familiar, mi empresa, casi $90,000, mientras me decía que mi esposo solo había dejado deudas. ¿Qué pasa con esas obligaciones ahora? Se transfieren junto con los activos. Como beneficiaria del fideicomiso, usted puede exigir el pago o renegociar las condiciones. Los papeles seguían acumulándose en la mesa, pero más que abrumada, me sentía poderosa. Había vivido creyendo que dependía de la buena voluntad de los demás, y ahora entendía que todo ese tiempo, Samuel había estado preparándome una salida. Quiero reunirme con Tomás cuanto antes, y quiero entender todas mis opciones respecto a esas deudas. ¿Quiere que lo llame hoy mismo? Por favor. Y Laura, le agradecería que esta conversación quedara entre nosotras por ahora. Por supuesto, la confidencialidad es fundamental en este trabajo. Salí de la oficina sabiendo que nada volvería a ser igual. No solo había recuperado mi lugar, había heredado el timón del barco. De camino a casa, mi móvil volvió a vibrar. Otro mensaje de Romina. Marta, la agente inmobiliaria quiere venir mañana con un fotógrafo. Asegúrate de que la casa esté limpia y despejada. La primera impresión es crucial para los compradores. No respondí. Simplemente guardé el teléfono y seguí manejando. Que sigan planificando. Que sueñen con colores de pared y remodelaciones. Que se imaginen tomando café en mi cocina. No sabían que todo ese castillo de ilusiones estaba construido sobre cimientos que ya comenzaban a resquebrajarse. Esa misma tarde, entré por primera vez al despacho de Samuel desde su fallecimiento. Todo estaba como él lo había dejado. Carpetas etiquetadas con precisión, archivadores ordenados alfabéticamente y su viejo reloj de bolsillo aún colgado junto al escritorio. Ahora entendía por qué era tan meticuloso. No era obsesión, era previsión. Cada factura, cada recibo, cada contrato, una piedra más en el muro que había construido para protegerme. Me senté en su silla de cuero, la misma desde la que tantas veces lo vi leer con serenidad, y por primera vez sentí que no estaba sola. Él seguía aquí, conmigo, en cada detalle, en cada número, en cada decisión que había tomado por amor. Al día siguiente, Tomás Beltrán llegó puntual.
Entró con paso firme, pero con el rostro visiblemente tenso. A pesar de sus 55 años, seguía teniendo las manos gruesas y curtidas de un hombre que trabaja con las suyas. Se aferraba a la taza de café como si fuese un ancla. «Señora Herrera, voy a serle sincero», dijo sin rodeos. «Desde que falleció don Samuel, he estado con el alma en un hilo. La semana pasada su hijo vino a la obra. Hablaba de evaluar activos y de optimizar operaciones. No sonaba bien. No para los que estamos aquí desde el principio. Me serví otra taza de café, más por tener algo entre las manos que por gusto». «¿Qué fue exactamente lo que Eduardo te dijo?» «Que la familia tenía dificultades económicas, que habría que tomar decisiones importantes sobre el negocio. Me pidió un inventario completo de contratos activos, maquinaria, herramientas y también proyecciones de flujo de caja. Incluso preguntó por las llaves del depósito y de la oficina». «¿Y tú qué le respondiste?» «Que solo obedecería órdenes de quien tuviera la autoridad legal. Samuel me dejó claro que si algún día él faltaba, debía esperar instrucciones formales. Y nunca mencionó que ese alguien fuera Eduardo». Lo miré con agradecimiento. Samuel lo había previsto todo, incluso esto. Tomás no solo era un empleado leal, era un guardián, el último eslabón del plan de protección que mi marido había armado en silencio. «Tomás», le dije, «tengo que compartirte algo, pero necesito que me prometas absoluta discreción por ahora». «Cuenta con eso, señora, tiene mi palabra». Extendí los documentos que Laura me había entregado. El fideicomiso, los estados financieros, las transferencias, todo. Tomás leyó en silencio durante varios minutos. Cuando terminó, levantó la vista y sus ojos estaban brillantes. «Con permiso, pero... maldita sea. Perdón, señora. Es que don Samuel siempre iba 3 pasos adelante». «Sí, y según todo esto, el negocio ha estado muy bien bajo tu administración». Se le asomó una sonrisa tímida. «Hemos trabajado duro, clientes leales, calidad en el trabajo, precios justos. Eso fue lo que él me enseñó. Más vale una docena de clientes que vuelvan que una fortuna de uno solo que se vaya». Eso decía siempre. «Y ahora necesito que sigas exactamente igual, pero también necesito que me digas algo, con total honestidad. ¿Eduardo sabe cuánto dinero ha pasado realmente por la empresa?» Tomás guardó silencio un momento, como calculando cada palabra. «Sabe que es más de lo que ustedes aparentaban en casa, pero no creo que tenga ni idea del total. Don Samuel siempre fue muy cuidadoso para no mezclar lo familiar con lo empresarial, al menos en papel». «¿Qué quieres decir?» «Que cuando su hijo pedía ayuda, él le decía que la empresa andaba justa, que no había margen, pero al final siempre buscaba cómo ayudarlo. Pero lo hacía como préstamo, con documentos, intereses. Tengo mis propios registros, señora Herrera. Es una costumbre que don Samuel me inculcó. Según mis notas, Eduardo ha recibido en total unos $93,000 en 5 años. Me quedé helada, incluso más de lo que Laura había calculado. ¿Pagos? ¿O préstamos? En papel, préstamos. Pero él nunca hizo cumplir los plazos. Eduardo dejó de pagar, y don Samuel no decía nada. Así que ahora su hijo actúa como si no debiera nada». Y justo en ese instante, como invocado por la conversación, escuchamos el portazo de un coche. A través de la ventana de la cocina, vi el Honda gris de Eduardo estacionado justo detrás de la camioneta de Tomás. «Es mi hijo», dije en voz baja. «No quiero que sepa que estamos hablando de negocios». Tomás asintió. Recogió los papeles con rapidez y los guardó. «Lo que decida, señora, cuenta conmigo». Eduardo entró sin tocar la puerta, un gesto que a Samuel siempre le molestó, pero al que yo ya me había resignado. Llevaba la misma actitud altiva de siempre, como si nada pudiera sorprenderlo. «Buenos días, mamá», dijo sin prestarme demasiada atención. No esperaba encontrar visitas. Tomás vino a ver cómo estaba. Siempre ha sido muy considerado. «Ajá».
murmuró Eduardo, ya escaneando la cocina con la mirada, como evaluando su futura remodelación. En realidad, Tomás, me alegra que estés aquí. Tenemos que hablar sobre el negocio familiar. Tomás adoptó una expresión neutra. ¿Ah, sí? Con papá fuera, es hora de hacer cambios. La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre los activos y las responsabilidades. Yo observaba la escena fascinada. Eduardo se sentía seguro, en control, como si estuviera cerrando un trato rutinario. No sabía que estaba a punto de estrellarse con una pared invisible. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tomás con tono firme. Veremos si conviene continuar con la empresa o liquidar activos. Es cuestión de evaluar. ¿Y quién va a tomar esas decisiones? Eduardo vaciló. La familia, por supuesto. Yo me encargaré de los asuntos comerciales de papá. Ah, sí, repitió Tomás con una leve inclinación de cabeza. ¿Y tiene usted autorización legal para acceder a las cuentas de Herrera Construcciones? Eduardo se tensó, pero intentó mantener la compostura. Soy el hijo y heredero. Es lógico que... Entonces tendrá los documentos pertinentes, ¿no? La cocina quedó en un silencio tan denso como plomo. Eduardo se enrojeció, cruzando la línea entre la seguridad y el desconcierto. Mamá, por favor, explícale a Tomás que yo estoy al mando ahora. Lo miré, serena. Lo vi por lo que era. Un adulto que confundía derecho con propiedad, que confundía amor con obligación. Y respondí con firmeza. En realidad, Eduardo, Tomás tiene razón. Tu padre era muy cuidadoso. Todo debe hacerse como corresponde. Legalmente. Vi cómo la seguridad comenzaba a resquebrajarse en su rostro, y en ese instante sentí algo que no había sentido en años. Poder. La llamada llegó a las 7 en punto de la mañana, 3 días después de aquel tenso encuentro en mi cocina. Lo supe apenas vi el número en la pantalla. Venía. Cuando una persona está acostumbrada a imponer su voluntad sin que nadie le lleve la contraria, cualquier obstáculo se percibe como una traición. Mamá, tenemos que hablar. Ahora, Romina y yo iremos para allá. ¿Tan temprano? ¿No pueden esperar un poco más? Number, esto no puede esperar. Llegamos en 20 minutos. No alcancé ni a responder. La línea se cortó de inmediato. Me tomé mi tiempo para vestirme. Elegí con calma el vestido azul marino que a Samuel le encantaba, el que decía que me hacía ver firme, pero elegante. Si aquello iba a ser una confrontación, la iba a enfrentar con la dignidad que me quedaba. Llegaron puntuales. Romina fue la primera en subir los escalones del porche, con sus tacones golpeando como martillazos y ese bolso de marca apretado contra el pecho, como si llevara dentro una pistola legal. Wade la siguió, con el rostro serio, las manos metidas en los bolsillos y la mirada esquiva. Entraron sin esperar invitación, colocándose en el centro de la sala, entre mí y la puerta, como si quisieran acorralarme simbólicamente. Una táctica burda, intimidación emocional. Mamá, no entiendo a qué estás jugando, empezó Eduardo con un tono contenido, de esos que anticipan una explosión. Tomás me llamó ayer. Dijo que no puede darme acceso a la información del negocio sin autorización. ¿Qué le dijiste? Me senté en el sillón de Samuel, el de respaldo firme, junto a la ventana. Desde allí, siempre se sentía dueño de la sala. Ahora me tocaba a mí ocupar su lugar. Le dije que se ciñera a los procedimientos. Tu padre lo habría esperado así. ¿Procedimientos?, intervino Romina ya alterada. Wade es el hijo, el heredero. ¿Qué otra autorización necesita? La legal, la que se acredita con documentos, no con supuestos. Eduardo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Soy el albacea. Eso me da derecho a manejar los activos. Casi cierto, pero no del todo, respondí mientras tomaba el folder que había dejado a propósito sobre la mesita de centro. Lo abrí con lentitud, dejando que el gesto cobrara peso. Romina se tensó. Eduardo se inclinó hacia adelante. El testamento efectivamente distribuye las posesiones personales y esta casa entre los herederos, pero la empresa...
No forma parte del patrimonio desde hace 5 años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi hijo con el rostro desencajado. Puse sobre la mesa los documentos del fideicomiso. La empresa Herrera Construcciones fue transferida a un fideicomiso en 2019. Ese fideicomiso tiene una sola beneficiaria, yo. El silencio fue brutal, como si de pronto el aire se hubiera drenado del salón. Romina fue la primera en agarrar los papeles. Sus uñas perfectamente pintadas se aferraban a las hojas como si pudiera rasgar con ellas la realidad misma. Eduardo se inclinó a leer sobre su hombro y sus mejillas fueron perdiendo color a medida que las palabras se convertían en certezas. «No puede ser», susurró ella. «Tú no sabes nada de negocios. No sabes ni revisar una cuenta bancaria. ¿Cómo podrías manejar una empresa?» «Tienes razón, yo no manejaba nada. Samuel lo hacía todo. Pero por lo visto, él sabía cosas sobre esta familia que yo no supe ver». Eduardo se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Papá siempre dijo que el negocio apenas daba para sobrevivir, que los márgenes eran muy bajos». «Mentía», respondí con firmeza mientras le pasaba los estados financieros, «no para hacerme daño, sino para protegerme, para protegernos, de ustedes». Eduardo miró los números atónito. «¿Y ese dinero? ¿Dónde fue a parar?» «Una parte vino a mí, pero otra parte fue para ti, Eduardo, para ustedes, casi $90,000 en préstamos a lo largo de 5 años». Romina le arrebató los documentos, leyó rápidamente y su rostro se torció en una mueca de furia. «¿Préstamos? Wade, me dijiste que eran regalos, que tu padre nos ayudaba porque confiaba en ti». «Lo eran», respondió él, aunque su voz carecía de toda convicción. «Papá nunca me exigió pagos, ni siquiera los mencionaba». «Sí, los mencionaba», intervine con calma. «Los contratos existen, están firmados, con intereses y plazos. Que tu padre eligiera no cobrarte no significa que no existan». Se quedaron callados. El golpe había sido directo. El castillo de arena se derrumbaba. «Pero aún queda la casa», dijo Romina de repente, tratando de aferrarse a lo que creía seguro. «Sigue siendo de Wade. Vale más que una constructora cualquiera». La miré con serenidad. «Es una hermosa casa, sí. Claro que también está hipotecada». Eduardo alzó la cabeza con brusquedad. «¿Qué? Papá dijo que ya estaba pagada». «Lo estaba, pero hace 18 meses tomó un préstamo hipotecario por $350,000 y transfirió esos fondos al fideicomiso de la empresa, a mi fideicomiso. Lo encontré ayer en su estudio archivado bajo una carpeta que decía «Fondos de emergencia». El rostro de Romina palideció hasta volverse casi ceniza. «Eso no es posible. Eso lo habríamos sabido. Nosotros tendríamos que haber firmado. Tu padre era el único propietario legal de la casa. Yo figuraba como cónyuge con derecho de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitó la firma de nadie». Eduardo seguía mirando los papeles como si no pudiera comprender lo que leía. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué hipotecar la casa para meter ese dinero en el negocio? Y entonces, por primera vez, permití que mi voz se quebrara un poco, que mi emoción aflorara. «Para protegerme, Eduardo, para asegurarse de que, cuando llegara el día, yo no quedara a merced de nadie, ni siquiera de ti». Mi hijo me miró y vi en su expresión un destello de humanidad, pero también vi el niño herido, el adolescente confundido, el adulto que nunca aprendió a recibir un no. Ya era tarde. «Esto no está terminado», escupió Romina al levantarse con los ojos enrojecidos por la rabia. «Vamos a pelear esto, vamos a impugnar todo. No puedes quedarte con todo, Marta». «Puedes intentarlo», respondí con calma, «pero todo lo que hizo tu suegro fue legal, documentado y respaldado por la contadora. Ya entregó copias a mi abogado. Buena suerte». Eduardo se detuvo en la puerta. Su mirada ya no era de rabia, sino de desconcierto y un dolor que no supe si era real o solo consecuencia de no haber ganado. «No lo entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto?»
Lo miré a los ojos. No les estoy haciendo nada. Solo me estoy negando a que me lo hagan a mí. Y cerré la puerta. Después de que se fueron, me quedé sola en el silencio súbito de la casa. Mi casa. Por primera vez en décadas, sentí que el espacio me pertenecía sin condicionamientos, sin tener que pedir permiso, sin deberle nada a nadie. Era una paz extraña, pero profundamente reconfortante. Me recosté en el sofá, mirando al techo de madera que Samuel había barnizado con sus propias manos una primavera hace más de 20 años. Cerré los ojos y sentí algo que no había experimentado desde que era joven: libertad, autonomía pura. No tenía que pedir permiso, no tenía que justificarme, nadie más podía decidir por mí. 6 meses más tarde, estaba de pie en la terraza de mi nueva cabaña frente al mar. El sol de la mañana pintaba de dorado el horizonte del Pacífico, y las olas rompían con suavidad en las rocas bajo el acantilado. Ese sonido se había convertido en mi melodía diaria. Ya no escuchaba el crujido de los pisos antiguos, ni las voces frías de quienes querían echarme de mi hogar. Ahora escuchaba pájaros marinos, el viento entre los pinos y el silencio pleno de la tranquilidad conquistada. La cabaña en la costa de Mendoza era más pequeña, sí, pero era mía. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón había sido elegido por mí, por primera vez en mi vida. Nadie opinó sobre la cortina del baño ni sobre qué platos usar. Descubrí con asombro que tenía muy buen gusto cuando nadie me interrumpía. La empresa Herrera Construcciones seguía prosperando bajo la gestión de Tomás. Me llamaba cada viernes por la tarde para contarme los avances, los nuevos contratos, y cada trimestre los beneficios se depositaban directamente en mi cuenta. Cumplí mi promesa de mantener la estructura tal como Samuel la había previsto. La estabilidad se volvió un valor en sí mismo, y todos los involucrados lo agradecían. La cabaña había sido una sorpresa incluso para mí. Buscando propiedades junto al mar, Laura Moreno encontró la escritura escondida entre los activos del fideicomiso. Samuel la había comprado en secreto 3 años antes, y en una nota manuscrita había escrito: «Para Marta, cuando por fin esté lista para el aire del mar y los días sin reloj». Incluso después de su muerte, seguía cuidándome. Esa mañana era especial. Mi abogado, Jaime Paredes, sin relación con la gerente del banco, venía a cerrar el último capítulo legal de todo lo ocurrido. Pese a su formalidad casi británica, se había convertido en un aliado invaluable durante los momentos más tensos. «Buenos días, Marta», dijo al sentarse en su sillón habitual, el que daba al ventanal con vista al mar. «Aquí está el acuerdo final para tu revisión». Vertí café de mi prensa francesa, otro pequeño ritual de libertad, y me senté frente a él. «¿Cómo lo tomaron?». «Como cabía esperar», respondió con una media sonrisa. El abogado de Eduardo intentó argumentar que los lazos familiares debían prevalecer sobre los contratos, pero la ley es muy clara, y más aún cuando hay tanto documento respaldando cada transacción. Me entregó los papeles. Tras 6 meses de idas y vueltas, Eduardo y Romina habían aceptado la realidad. Debían pagar la deuda. El acuerdo establecía un plan de pago de 8 años, cada mes, sin fallar. Intentaron incluir una cláusula de perdón familiar, añadió Jaime. Eduardo incluso rompió en llanto. Dijo que estás destruyendo la relación con tu único hijo por dinero. ¿Y qué le dijiste? Que yo no estaba para mediar emociones, sino para proteger tu patrimonio, aunque creo que añadí que la mayoría de las madres no necesitan demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. Además, el acuerdo incluía una cláusula que me dejaba especialmente tranquila. Si incumplían con los pagos, la empresa tenía autorización para embargar su salario y colocar un gravamen sobre cualquier propiedad futura. Justicia, con previsión. «Hay algo más», dijo Jaime sacando un sobre. «Esto llegó ayer. Es una carta». La reconocí al instante. La caligrafía de Eduardo. El sobre no tenía adornos, solo mi nombre. Dentro, una hoja simple, escrita a mano. «Mamá, sé que probablemente no me perdones por haberte enfrentado,
pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Papá no te estaba alejando de nosotros, te estaba protegiendo. Y me costó perder casi todo para darme cuenta de cuánto di por sentado. Romina y yo empezamos terapia de pareja. Estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el plan de pagos. Ojalá algún día quieras hablar conmigo de nuevo. Lo siento por todo. Eduardo. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. Sentí que era sincera, sí, pero también sabía que llegaba tarde. No se pide perdón cuando uno pierde. Se pide perdón cuando se comprende lo que ha hecho. Y eso aún no lo había demostrado. ¿Quieres que le responda algo?, preguntó Jaime. Number, si quiere recuperar algo conmigo, que lo haga igual que pagará la deuda, poco a poco, con constancia y sin excusas. Después de que se marchó, salí con mi café a la terraza. El mar seguía hablando con la costa. Volví a leer la carta de Eduardo. Sí, todavía había dolor. No solo por la pérdida de Samuel, sino por la pérdida de la familia que yo creía tener. Pero por debajo de ese duelo había algo mucho más profundo: satisfacción. Me había defendido, había exigido respeto, y eso, a mi edad, era una victoria mucho mayor que cualquier herencia. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en él me resultó familiar. ¿Sí? ¿Señora Herrera? Habla Lucía Moreno. Soy la hija de Laura. Espero que no le moleste que la llame. La recordaba. Enfermera, mencionada algunas veces por su madre. Claro que no, querida. ¿En qué puedo ayudarte? Mi madre me contó su historia. Estoy organizando un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido manipulación financiera dentro de sus propias familias, y pensé, ¿estaría usted dispuesta a contar su experiencia? Me sorprendió. No por la petición, sino porque nunca me había considerado ejemplo de nada. No sé si tengo algo que enseñar. Tiene más de lo que cree. Hay muchas mujeres que viven en silencio, que entregan su vida a una familia que no las respeta. Su historia puede ser una luz para ellas. Guardé silencio un momento. Vi una gaviota sumergirse en el mar, levantar vuelo con una presa en el pico. 6 meses atrás, yo era una viuda arrinconada. Hoy era libre. ¿Cuándo quieres que hable? ¿De verdad lo haría? Sí, pero no quiero hablar de venganza, ni de leyes. Quiero hablar de dignidad, de la diferencia entre amar y dejarse pisotear, de saber lo que vales, incluso cuando tu propia familia te dice lo contrario. Y quiero hablar del regalo más grande que me dejó Samuel, un futuro en mis propias manos. Colgamos con la promesa de vernos pronto, y supe que había encontrado algo más: propósito. Esa noche, como ya era costumbre, me senté en la terraza con una copa de vino y observé la puesta de sol. El cielo se tiñó de colores cálidos, como si el mundo también celebrara conmigo. El mar era mi música, la brisa, mi consuelo, y el silencio, mi nueva compañía. Ahora te pregunto a ti que escuchaste mi historia, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez viviste algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo en pantalla 2 relatos favoritos del canal. Estoy segura de que también te conmoverán. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.